This Christian holy relic is referred to as the Shroud of Turin. Bienvenido a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy haremos un recuento de los misterios sin resolver más extraños que no han recibido tanta atención como sus homólogos más famosos. It is a great mystery that there is such large object near such a small island. Número 30. Cartas de Circleville. Vivir en un pueblo pequeño parece ideal, hasta que de repente estás en una película de terror. Circleville, Ohio es un lugar aparentemente normal, con un misterio que se ha extendido por años. Comenzó en la década de 1970 cuando una muerte sospechosa provocó que los ciudadanos recibieran cartas inquietantes. This is no joke. Please take it serious. El contenido variaba desde acusaciones de infidelidad y encubrimientos policiales hasta amenazas poco disimuladas de violencia. La correspondencia se intensificó y finalmente el escritor intentó quitarle la vida a alguien. On closer examination, Mary realized that it was a crude booby trap designed to fire the gun at her. Incluso después de un arresto y una condena, el correo siguió llegando, lo que hizo que la gente se diera cuenta de que tal vez se habían equivocado de persona. El acoso continuó durante años, hasta que el principal sospechoso fue liberado. Todavía hoy en día nadie sabe quién estaba detrás de los mensajes o si volverán. So many questions remain in this most bizarre case. Número 29. Sacsayhuamán. Algunas civilizaciones antiguas fueron capaces de erigir estructuras impresionantes que han perdurado hasta tiempos modernos. Algunas están tan bien construidas que es fácil pensar que solo se podrían haber logrado con equipos modernos. Un ejemplo es Sacsayhuamán, una muralla fortificada que fue construida por los incas hace siglos. Está ensamblada con tanta precisión que los detalles de su construcción son objeto de un debate constante. Algunos sostienen que las piedras fueron cortadas previamente y colocadas una sobre otra, mientras que otros piensan que fueron remolcadas hasta el lugar. Ambas teorías han sido puestas a prueba, con resultados no concluyentes. La respuesta real sigue siendo un misterio, uno que tal vez nunca lleguemos a descubrir. Número 28. El rongo rongo. Los fundamentos de la comunicación verbal o no han sido estudiados durante mucho tiempo. Se han observado algunos de los primeros intentos de lenguaje, pero no todos son fáciles de analizar, como el rongo rongo. Rongo Rongo is the traditional writing system of the Rapa Nui. It is inscribed onto wooden tablets. Es una serie de tablillas inscritas con diferentes glifos que fue desenterrada de la isla de Pascua en el siglo XIX y se supone que es una de las formas de escritura más antiguas que se tengan. Es un hallazgo arqueológico extraordinario que nadie ha podido descifrar. It's one of the most unique and beautiful forms of knowledge of art in the world. Se han hecho varios intentos de traducirlas sin un veredicto final. En 1995, un lingüista afirmó que eran principalmente cánticos sobre la creación. Sin embargo, sus conclusiones todavía se cuestionan hoy en día, lo que convierte a este en uno de los misterios históricos más difíciles de descifrar. It's unique, and if we lose it, we lose part of the history of Rapa Nui. Número 25. Thonis Heraklion. Aunque ya sabemos que existían ciudades antiguas, encontrar los restos de una puede parecer irreal, sobre todo cuando están bajo el agua. Durante la mayor parte de la historia contemporánea, se supuso que Thonis Heraklion eran dos áreas separadas que existieron al mismo tiempo. Sin embargo, el descubrimiento de artefactos en la bahía de Abu Qir llevó a la sorprendente conclusión de que habían sido un mismo estado. These fascinating artifacts from lost Egyptian cities were discovered. Si bien eso respondió a una pregunta, no impidió que aparecieran otras. Nadie está seguro de qué sucedió con la municipalidad, aunque los investigadores han sugerido que pudo haber sufrido una grave inundación. The once magnificent Egyptian cities of Thonis Heraklion and Canopus, buried
under the sea. Más allá de eso, se ha encontrado menos del 10% de la ciudad, lo que significa que hay muchos otros enigmas antiguos que podrían resolverse pronto. D. The sea had reclaimed the cities where they laid undiscovered for over 1,000 years. Número 26. El cráter Potomsky. Esta formación rocosa aparentemente simple ha desconcertado a los científicos desde 1949. Siberia is famous for meteor strikes, but meteors don't usually make craters shaped like this. Situado en Siberia, el cráter Potomsky está formado íntegramente por piedra caliza rota y cubre una amplia extensión de terreno en las tierras altas de Patom. Desde que se descubrió, ha habido muchas teorías sobre su origen. La más popular es que fue creado por un meteorito que se estrelló contra la Tierra. Sin embargo, algunos creen que una erupción volcánica fue la responsable. Some believe it's cursed and that those who go there will die. La disputa se volvió tan acalorada que se celebró una conferencia en el 2010 para discutir cada propuesta. Las marcas físicas en el cráter han revelado fallas en cada hipótesis, pero no ha impedido que los investigadores busquen la respuesta. I see why it's inspired so many crazy stories. Número 25. El monumento de Yonaguni. Aunque los humanos pueden atribuirse el mérito de la mayoría de las estructuras existentes, hay algunas que son cuestionables, especialmente cuando están bajo el agua. En el mar de Filipinas se encuentra el monumento de Yonaguni, una supuesta pirámide con escaleras. The main structure is over 500 feet long, almost the length of 2 football fields. Su apariencia le ha hecho creer a la gente que fue una creación humana que sucumbió a la naturaleza y se hundió. Sin embargo, no todos están tan seguros. Algunos geólogos han sugerido que se formó de manera natural y dicen que la erosión es la causa más probable. El hombre que descubrió Yonaguni no estuvo de acuerdo. Incluso sugirió que era una prueba del legendario continente perdido de Mu. Si bien la investigación puede apoyar el razonamiento lógico, aún no hay evidencia irrefutable. If these stone structures were in fact created by humans, then they would have had to have been carved when the monument was above water. Número 24. El candelabro de Paracas. Este grabado encontrado en la bahía de Paracas, en Perú, es uno de los misterios más peculiares. Mide 183 metros de alto y es visible a kilómetros de distancia. Todo desconcierta a los historiadores, desde su propósito hasta cómo fue creado. Su antigüedad también está a discusión, aunque los objetos encontrados cerca sugieren que ha estado ahí desde el año 200 a.C., ni siquiera se sabe si la sociedad que vivía ahí en ese momento tuvo algo que ver con su construcción. Sus misteriosos comienzos siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy. Considerando lo mucho que hemos podido aprender sobre nuestro pasado, el hecho de que no sepamos casi nada sobre algo tan grande es increíble. Número 23. Las luces de Hesdalen. Las luces no identificadas no son un fenómeno nuevo. Las luces de Hesdalen se han visto en Noruega desde la década de 1930. And we saw this huge light in the mountainside. Pero nadie está seguro de qué las ocasiona. Varían en color y velocidad, por lo que existen muchas especulaciones. Hay diferentes ideas, tanto realistas como fantásticas. Si bien existen algunas que sugieren un origen extraterrestre, otras de las más destacadas sospechan que son el resultado de partículas de polvo aéreo, consecuencia de la minería. It can move slowly and it can move very fast. No sound. Incluso hay sugerencias de que la radiactividad podría estar detrás del espectáculo. Si bien estas propuestas tienen sentido, la falta de una explicación en concreto ha llevado a la gente a concluir firmemente que son signos de vida de otro mundo. It must be something new. Número 22. El Santo Sudario de Turín. La existencia de figuras religiosas es motivo de debate y a menudo es difícil conseguir evidencia. Cuando se encontró una posible prueba del sudario de Jesucristo, inmediatamente atrajo mucha atención. It shows a very faint sort of image of a crucified man. And the crucified man calls us to remember Jesus' death and resurrection. Desde su descubrimiento a mediados del siglo XIV se ha considerado un icono de la fe cristiana, pero aunque algunos lo han venerado, otros lo han puesto en duda.
that transforms and leaves a lasting mark on the cloth. Fue denunciado como falso en la década de 1380 y desde entonces han surgido múltiples argumentos que respaldan esta afirmación. Se le han realizado algunas pruebas en las que se estudió todo, desde las supuestas manchas de sangre hasta la imagen. Nada ha sido corroborado al 100%, lo que ha llevado a un desacuerdo interminable entre los círculos científicos y religiosos que probablemente no terminará pronto. More academic scrutiny has been brought to bear on this 14.5-foot strip of linen than any other object in the world. Número 21. La inscripción de Shugborough. En un monumento aparentemente discreto de Inglaterra, hay un código que ha desconcertado a innumerables personas. Muchos han intentado descifrar el mensaje del siglo XVIII, que consiste básicamente en una serie de letras, pero no han tenido éxito. Letters carved into the marble below are seen by some as part of a secret code. Las estimaciones varían mucho y algunos incluso han llegado a considerarlo una teoría de conspiración. Otros han optado por un razonamiento más natural, como que se trata de un tributo básico. Those who believe it could be the key to an ancient mystery claim that the DM code was mentioned by the infamous 16th century prophet of doom, Nostradamus. Sin embargo, hay un subgrupo que está convencido de que tiene un significado más profundo. Incluso creen que es una pista que eventualmente conduce a un tesoro enterrado. La verdad todavía se busca hoy en día, y el monumento sirve como prueba de que incluso algo mundano puede ser la fuente de un debate incesante. The DM code is a relatively modern invention, yet people have been trying to decipher it for more than 200 years. Número 20. Los mosaicos de Toynbee. Boston, Kansas City, Río de Janeiro, Buenos Aires. ¿Qué tienen en común estos lugares? En todas estas ciudades y muchas más, incrustadas en calles aparentemente aleatorias, hay mosaicos de linóleo que tienen mensajes crípticos sobre la muerte. New York, DC, Boston, the person who made them was a complete mystery. La frase resucita a los muertos en el planeta Júpiter está presente en muchos de los mosaicos, así como referencias a Space Odyssey de Stanley Kubrick. Se han propuesto un par de teorías diferentes sobre la identidad del creador de los mosaicos, y se hizo un documental en el 2011, pero ninguna prueba o admisión del creador ha confirmado nada. Si fuera una sola persona, ¿por qué tomarse la molestia de viajar por todo el mundo? Número 19. La luz fantasmal de Hornet. It seems a lot higher than the old days, and it's behind us. We actually came down pretty far into it, but it seems to be back there. We had a neighbor stop by and says it doesn't even live here. A juzgar por los fenómenos espeluznantes que ocurren en el Paseo del Diablo al oeste de Hornet, Missouri, este lugar merece su nombre. También conocida como la luz de Hollis, la luz fantasmal es una esfera o grupo de luces que se ha visto numerosas veces en la frontera entre Missouri y Oklahoma. And then some nights they're spectacular and they're frightening. La gente ha propuesto explicaciones que van desde los faros de la Ruta 66 hasta los gases atmosféricos y los espíritus de dos amantes de Cuapa que huyeron juntos. Ah, sí, y extraterrestres, obviamente. Durante años, algunos investigadores han presentado pruebas para la explicación de estas luces, pero todavía hay verdaderos creyentes que piensan que hay algo más allá en la historia. We believe it's likely that any of the headlights from any cars coming all the way down this long hill to this point could be the ambience of the spook light. Número 18. Puente Overtoun. No lleves a tus perros a este misterioso lugar. El puente Overtoun en Escocia es aparentemente como cualquier otro, excepto por la asombrosa cantidad de perros que han saltado a su muerte desde la estructura. Los tabloides locales han estimado que alrededor de 600 perros han saltado de este puente, aparentemente sin razón alguna. I started shouting to David, Sophie's jumped off the bridge, she's jumped off the bridge. It just happened so fast, seconds. Los residentes cuentan que sus perros se detuvieron en el puente como si estuvieran poseídos antes de saltar inesperadamente. Algunos incluso han saltado 2 veces. Abundan las teorías paranormales.
incluidos espíritus y fantasmas, mientras que la explicación más científica es que los animales huelen la vida silvestre que hay debajo. They've no concept of what's on the other side. They can't see the drop. Pero si ese es el caso, ¿por qué este puente en particular? Número 17. Las huellas del diablo. Una mañana de invierno en 1855, los residentes de Devon, Inglaterra, se despertaron y fueron testigos de un fenómeno espeluznante. Se encontraron huellas de pezuñas, algunas de unos 10 centímetros de largo, a lo largo de entre 65 y 160 kilómetros de nieve, así como en techos, paredes e incluso tuberías de desagüe. Los residentes podrían haber supuesto que eran de un burro o de otro animal, pero estaban en una variedad de lugares inalcanzables. Aún más extraño es que estaban todas en una sola línea en lugar de alternadas. Ningún animal camina de una manera tan única. Hasta el día de hoy no existe una teoría satisfactoria, pero los residentes creen que fue el mismísimo Satanás. Número 16. La desaparición de Benjamin Bathurst. Intenta darle sentido a esto. Benjamin Bathurst fue un diplomático británico del siglo XIX. En noviembre de 1809 viajaba por Alemania con su ayudante Herr Kreuze cuando ocurrió algo extraño. Iban caminando juntos hacia el carruaje, pero cuando Kreuze subió, Bathurst ya no estaba. Las investigaciones descubrieron su valioso abrigo de piel en un cobertizo y unos pantalones a kilómetros de distancia en el bosque. Su esposa gastó una fortuna tratando de encontrarlo, pero fue en vano. Se cree que fue asesinado y muchos años después se encontró un posible esqueleto. Se sabía que Bathurst llevaba pistolas. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto ni oído cuando se lo llevaron? Número 15. El barbero fantasma. En 1942, en la pequeña ciudad de Pascagoula, Mississippi, había más motivos para preocuparse que la Segunda Guerra Mundial. Una misteriosa persona vestida de blanco empezó a entrar a las casas a mitad de la noche para cortarles mechones de cabello a los residentes. Este fantasma parecía preferir el cabello rubio y rara vez se le veía en acción. Aunque sus intrusiones no solían ser violentas, la policía cree que utilizaba cloroformo para dejar inconscientes a las víctimas. Y en una ocasión golpeó con una barra de hierro a una pareja hasta dejarla inconsciente. Un sospechoso fue detenido y luego puesto en libertad. Nunca se ha dado a conocer la verdadera identidad de esta figura espantosa. Número 14. Las gemelas Pollock. Las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock tenían 11 y 6 años respectivamente, cuando murieron en un accidente de auto. Los padres, desolados, decidieron tener otro hijo y nacieron unas gemelas. Gillian y Jennifer, quienes compartían tantas similitudes con las hermanas fallecidas como marcas de nacimiento, comportamientos y preferencias, así como recuerdos de antes del accidente que parecían ser sus reencarnaciones perfectas. Muchos simplemente descartan el caso como un engaño, pero los padres estaban convencidos de que estas gemelas eran sus hijas originales. El caso a menudo se menciona como evidencia irrefutable de la resurrección. Número 13. Enfermedad del sueño. Este es un caso aterrador. Una enfermedad comenzó a extenderse por el mundo poco después de la Primera Guerra Mundial y llegó tan lejos que se convirtió en una epidemia. Se llamaba encefalitis letárgica y dejaba a las personas en una especie de coma en el que estaban conscientes pero eran incapaces de hablar o moverse, como estatuas vivientes. Cerca de 1 millón de personas murieron y millones más quedaron atrapadas en sus propios cuerpos. Ningún científico hasta el día de hoy puede explicar qué era esta enfermedad o cómo se propagó, y es uno de los mayores misterios médicos de la historia. Número 12. El incidente de Aurora. Todos hemos oído hablar de Roswell, pero ¿has oído hablar del naufragio de un barco extraterrestre en Aurora, Texas? En 1897, una aeronave que parecía un cigarro supuestamente chocó con un molino de viento y explotó. La gente dijo haber visto a un piloto no humano y papeles con un lenguaje irreconocible que parecían jeroglíficos. Supuestamente el piloto fue enterrado, pero la lápida desapareció. El cementerio rechazó una solicitud de la Mutual UFO Network para exhumar el lugar. The dear Lord is powerful enough
that if he wanted to create another universe and other people, he could have done it. Los teóricos de conspiraciones creen que los restos fueron confiscados por los militares, por lo que lo único que queda son relatos y recuerdos. ¿Fue un evento mal interpretado o un naufragio extraterrestre real? Número 11. El Gran Hombre Gris. El Gran Hombre Gris, conocido como Anfear Liamur en gaélico escocés, no es en realidad un hombre. Se dice que es una criatura o espíritu que vive en las aisladas montañas Cairngorms en Escocia. Varios relatos sobre la criatura hablan de un espectro alto envuelto en niebla que inflige un miedo terrible y pánico en las víctimas. Casi todos los testigos mencionan pasos que lo siguen en la grava antes de encontrarse con la entidad. You gonna help me up or what? Otra explicación que se ha propuesto es que se trata de un espectro de Brocken, un fenómeno en el que la sombra del usuario se vuelve más grande en un banco de nubes. Ojalá así sea. Número 10. El faro de las Islas Flannan. En diciembre de 1900, 3 fareros desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro en la isla deshabitada de Ellan Moor. Cuando la gente fue a ver cómo estaban, encontraron un impermeable de repuesto y las camas sin tender, lo que sugiere que algo los despertó de repente. No les habían dado cuerda a los relojes desde hacía tiempo y no se encontraron pruebas de un delito. Nunca más se volvieron a ver los cuerpos. La teoría principal es que las olas los arrastraron hasta el Océano Atlántico, pero está prohibido salir del faro sin vigilancia. Así que, ¿por qué se aventuraron todos a salir? ¿Por qué uno dejó su impermeable? Puede que sea un misterio para siempre. Número 9. La plaga de baile de 1518. Se dice que en 1518, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la ciudad de Estrasburgo fue golpeada por una de las plagas más extrañas de la historia, la incapacidad de dejar de bailar. Lo que empezó con una mujer bailando se convirtió en una histeria colectiva que duró días. Los residentes no pudieron detenerse y algunas fuentes informaron que muchos bailaron hasta morir. Hasta el día de hoy nadie sabe qué sucedió realmente. Algunos creen que los afectados habían ingerido cornezuelo, un hongo alucinógeno, mientras que otros apuntan a una histeria inducida por el estrés. Curiosamente, esta plaga también sucedió en Suiza, Holanda y Alemania, aunque no en la misma medida. Número 8. Taman Shud. Este es el tipo de misterios que te mantiene despierto por la noche. En 1948, un cadáver no identificado apareció en la costa de Australia del Sur. Lo que siguió fue una búsqueda con callejones sin salida. En el bolsillo del hombre había un trozo de papel roto que decía Taman Shud, que en persa significa terminado. El papel los llevó al libro del que fue arrancado, el Rubaiyat de Oman Khayyam, junto con un número de teléfono y un mensaje críptico que aún no se ha descifrado. It was 1948-49, so they were convinced perhaps he was a communist spy or a Russian spy. But no one ever came forward to claim this man. El número era de una enfermera local que negó conocer el cuerpo. Los investigadores descubrieron una maleta abandonada que creen que le pertenecía, pero tenía un nombre falso. Uno de los mayores misterios de Australia sigue siendo un caso abierto. And even though that picture that we saw was widely distributed around the world, his fingerprints were sent to Scotland Yard, the FBI, nobody knew who this guy was. Número 7. El Camino de Bimini. Esta extraña formación rocosa se encuentra en las Bahamas. Es un camino submarino que se extiende a poco más de 800 metros antes de terminar abruptamente. Los bloques de piedra caliza parecen haber sido cortados y apilados con precisión, lo que lleva a algunos a afirmar que debe haber sido hecho por el humano. And all the indications are that it goes back to the end of the last ice age and is probably around 11 to 12,000 years old. Lo que hace que esto sea aún más extraño es que unos 30 años antes de que los buzos lo descubrieran, el profeta moderno Edgar Cayce dijo que el camino que conducía a la ciudad perdida de Atlántida estaba cerca de Bimini. Los geólogos sostienen que se trata de una formación natural, pero todavía hay creyentes que afirman que debe haber sido construida por una civilización antigua. Número 6. La desaparición del USS Cyclops.
Una cosa es que desaparezca un pequeño bote, pero ¿cómo desaparece de repente el barco más grande de la Armada? Eso es lo que sucedió en 1918, cuando el USS Cyclops estaba haciendo un viaje a Baltimore. El último mensaje enviado desde la nave es simple: buen tiempo, todo bien. Normalmente cuando los barcos desaparecen, algunos cuerpos o restos del barco llegan a la costa, pero no se ha encontrado nada del Cyclops. Aún más inquietante es que desapareció dentro del infame Triángulo de las Bermudas. Nunca se informó de ningún barco enemigo en la región. La Armada lo ha llamado uno de los misterios más confusos de su historia. Número 5. El dirigible fantasma. En 1942, frente a la costa de California, 2 pilotos de la Marina de los Estados Unidos manejaban el dirigible L-8 en busca de submarinos japoneses en aguas no muy alejadas de San Francisco. There were known to be Japanese submarines operating off the coast. There had been an attack on an oil refinery down near Santa Monica, Los Angeles. There was a great fear that there would be more attacks. Avisaron por radio sobre una mancha de petróleo en el agua y nunca más se supo de ellos. Unas horas después, ese mismo dirigible se estrella contra un acantilado, sin nadie a bordo. Todo dentro y alrededor de la nave funcionaban con normalidad. Los aceleradores estaban inactivos y lo que es aún más inquietante es que los paracaídas y el bote salvavidas todavía estaban a bordo. Hasta el día de hoy nadie sabe qué sucedió y nunca se encontró al personal. Número 4. La Bahía de las Jarras. La bahía de Guanabara en Brasil tiene mucha basura, pero lo que la gente no puede explicar son las 200 jarras de cerámica romanas encontradas en un campo submarino del tamaño de 3 canchas de tenis. Según los expertos, estas jarras se remontan al siglo III, pero los exploradores europeos ni siquiera llegaron a Brasil hasta 1500. Los propios romanos tenían poco o ningún incentivo para viajar tan lejos. Por lo tanto, es un completo misterio el por qué sus jarras estarían ahí. Brasil cerró el área en 1983, por lo que es poco probable que alguna vez se encuentre una respuesta. Número 3. El manuscrito Voynich. Si no habías oído hablar de esto, abróchate el cinturón. El manuscrito Voynich es un misterioso libro de 250 páginas escrito en un idioma completamente desconocido y que contiene bocetos extraños. There are theories that the book might have been written in a kind of encoded Latin, or that an alien wrote it while being held captive in a monastery, or that Leonardo da Vinci wrote it as a child. No se puede rastrear su origen del todo, por lo que nadie sabe quién lo creó y mucho menos por qué, aunque la datación por carbono lo sitúa a principios del siglo XV. Cryptologists say the writing has all the characteristics of a real language, just one that no one's ever seen before. What makes it seem real is that in actual languages, letters and groups of letters appear with consistent frequencies, and the language in the Voynich manuscript has patterns you wouldn't find from a random letter generator. Hasta ahora nadie ha podido descifrar el texto, a pesar de que han trabajado en él descifradores de códigos profesionales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué extraño mensaje se esconde en este libro indescifrable? The truth is, after decades of dedicated study to try and solve the mystery, this strange book seems likely to remain one of our most enduring historical codes to crack. Número 2. El secuestro de Max Headroom. En 1987, 2 estaciones de televisión en Chicago fueron secuestradas en uno de los hackeos más surrealistas que se hayan registrado. It takes some pretty significant equipment, technical equipment, and some knowledge of broadcast frequencies, microwave frequencies, and a lot of power. En ambos casos, un hombre no identificado vestido como Max Headroom, una personalidad de televisión, bailaba con un audio distorsionado de fondo. En el segundo video, significativamente más largo, se ve al hombre divagando con una voz distorsionada y siendo golpeado en el trasero por un cómplice fuera de pantalla. He's a freaking nerd. I think I'm better Chuck Swirsky. Freaking nerd. Oh, Jesus.
Los segmentos no duraron más de un par de minutos, pero han pasado a la historia como uno de los incidentes más notorios en la historia de la televisión. Nadie ha identificado quién lo hizo, ni siquiera por qué. Ojalá haya alguien después de tanto tiempo que pueda ponerle fin a este misterio. My brother is wearing the other one, but it's dirty. It's got footprints on it. Aún no hemos llegado al final, solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. ¿Estás listo? Veamos el puesto número 1. Número 1. Los niños verdes de Woolpit. Según la leyenda, en el siglo XII se encontraron 2 niños en el pueblo de Woolpit, Inglaterra. Su piel era verde, hablaban extraño y solo comían habas. Con el tiempo aprendieron a comer comida normal y a hablar inglés, y afirmaron que eran de un mundo diferente donde no había sol. El niño murió de una misteriosa enfermedad, pero la niña sobrevivió. Algunos relatos de la misma época hacen referencia a la historia. Una de las principales teorías propone que eran inmigrantes flamencos perdidos y desnutridos de otra ciudad de Suffolk. Otros afirman que eran extraterrestres o del interior de la Tierra. ¿Habías oído hablar de alguno de estos misterios? But if the shroud is truly from the 1st century, an event from the Bible might reveal an answer. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros videos más misteriosos.